Eh, Muchas de las historias narrativa policial latinoamericana gira precisamente alrededor de todo esto que comentaba, corrupción, ya sea política, moral, económica. Este es un tema que potencialmente siempre está presente. ¿Esta recurrencia temática pudiese ser vista de alguna manera como una limitante que fatigue el género de la novela que se está haciendo actualmente en América Latina? Te lo respondería con una pregunta terrible. ¿Tú crees que los criminales estén ya cansados de tanto cortar cabezas, de matar inocentes, los policías de agarrar su parte en cada mochada de droga? No creo. Entonces, ¿quién se va a cansar de lo que siempre está ahí? O sea, tal vez no estemos ya aturdidos moralmente, éticamente. Tal vez ya queramos que esto acabe. Pero en términos generales esto va a seguir. No, es algo interminable, es algo que no se va a acabar bajo los supuestos y presupuestos con lo que está basado nuestro país en este momento. Entonces, volvería un poco a la pregunta anterior. Es una edad de oro para la novela negra o policíaca en Latinoamérica. La terrible situación de nuestros países, llámese Colombia, llámese Perú, llámese México, llámese Centroamérica. Sí es una mina de oro siempre y cuando entendamos que el escritor no copia la realidad. O sea, un escritor policíaco o criminal o de novela negra no está viendo un evento, hoy mataron a y lo tiraron desde un helicóptero y entonces voy a hacer la novela basada en eso. Yo creo que ninguno de los escritores de novela policíaca escribe sobre la realidad tal cual es. Creo que lo que sí usamos es la atmósfera. Porque estamos viviéndola, estamos respirándola, estamos contaminados por ella. Entonces entendemos que si hoy ponemos a un asesino en serie que mata a 3 personas, nadie le va a interesar. Si mata 1000, entonces bueno, está más o menos, ¿no? Pero hay otros que ya mataron 2000. Es decir, también es estar llegando a un nivel de concentración de las cosas en las cuales la gente ya no reacciona. Ya la sensibilidad ante el horror, ante el terror ciudadano, cotidiano, comunitario, es una sensación, es una sensibilidad que se va perdiendo. Cada vez la gente quiere más sangre o más cosas grotescas para sentirse aludido, para gritar de miedo. Yo no creo que la novela policíaca sea una copia de la realidad, es una transformación de la realidad en materia literaria. E igual tú quita asesinatos y pon ahí viajes de exploración y es lo mismo. Pon ahí mundos fantásticos o pon ahí sueños que has tenido tú mismo y luego los transformas a forma literaria. No pueden pasar en crudo, tienen que ser cocidos, ¿no? Tienen que ser transformados. Tienes que agregarle muchos otros elementos, tu propia experiencia, tus lecturas, tu punto de vista sobre el mundo, tu ideología, lo que conoces, lo que no conoces, lo que deseas decir, lo que ni siquiera te das cuenta que estás diciendo, cosas conscientes y cosas inconscientes. Entonces, el material literario es un material en el cual tienes un cierto dominio sobre él, pero también hay una parte de él que pasa. ¿Pero por qué te puedes escribir sobre el crimen? Porque es algo que te afecta, porque es algo en el cual tienes algo que decir. No es solamente lo que recibes, es también lo que das. En las novelas policíacas todos los personajes mienten, podemos decir que el que dice la verdad se compromete. Podemos decir que la novela negra de alguna u otra manera siempre se tiene que mentir para llegar a la verdad. Yo creo que toda ficción es, como diría Vargas Llosa, es una mentira que dice mejores verdades que la propia verdad de los datos. Yo creo que no solo la novela negra, cualquier literatura de ficción necesita la mentira necesariamente, no la mentira por la mentira, sino aquello que no existe pero que tú decides que existe. Es mentira que 2 de las calles que se cruzan en la novela esta de Julio Cortázar, Rayuela, nunca se juntan en París. Entonces está mintiendo, pero no está mintiendo en el París que creó en Rayuela Julio Cortázar. Entonces, la realidad de la novela, la realidad de la ficción es autónoma. Yo creo que tan es autónoma que hace poco estaba leyendo a Mankell, el escritor sueco, que tiene a su protagonista, policía que se llama Wallander. Y de repente se enoja él mucho cuando le pregunta que si se parece a su detective. Y dice, yo no tengo nada que ver con mi detective, es un personaje de ficción.
¿Cuándo van a entender que la Suecia que cree es de ficción? Que el lugar, las oficinas policíacas no son como son las oficinas policíacas. Es la oficina policíaca que existe en un lugar de ficción que yo hice. Que el detective que yo puse es de ficción. Que todo, no es que todo no nazca de la realidad, pero lo que está ahí como novela es un mundo autónomo, no es la verdad, no es la realidad, no es verosímil, no tiene que tener los datos exactos. A eso me refiero con lo de mentira. Es un lugar de la imaginación. O sea, es verosímil, pero dentro de la novela, exacto. Pero no necesario tiene que ser unido en la realidad exactamente. Pongamos la novela histórica. La novela histórica puede tomar ciertos elementos de la realidad, de la batalla de Waterloo de Napoleón, pero no necesariamente es así como ocurrió la batalla, es como tú necesitas que ocurra para tu novela. Tú creas otro Waterloo. Cada Waterloo que se ha escrito, cada descripción en una novela, desde la guerra y la paz hasta la que tú quieras, tiene que ver con la visión del escritor. Es el mundo del escritor. Son sus fantasmas, son sus creaciones, son sus criaturas. Ajá. Pero sí constituyen reflejo de la realidad, ¿no? Como por ejemplo... Pero no un reflejo, porque el reflejo es que una luz pegue ahí y yo estoy viendo esa luz. Es más bien la recreación de la realidad. Es decir, yo veo esa luz, pero voy a construir otra luz. En esa van a aparecer tonos azules y amarillos. Hay tonos amarillos, sí, pero le voy a meter tonos azules, le voy a meter aquel rojo que me gusta. En la realidad nomás hay un tono, pero en la imaginación puede haber todos los que tú quieras, siempre y cuando sean necesarios, indispensables para lo que estás contando. Miguel Ángel Morgado se muestra siempre alerta, como en constante paranoia de que se involucren los acontecimientos, ¿no? Específicamente hablando de la memoria de los muertos. ¿Es esto un reflejo de México, situándonos en cuenta que históricamente el Estado y sus instituciones siempre ha sido como el enemigo del pueblo? O sea, siempre desconfiando de... Bueno, Morgado yo pienso que tienes que ver cuál es el perfil de Morgado, ¿no? El perfil de Morgado es un licenciado en Derecho que trabaja como defensor de los derechos humanos. En ese sentido estás en contra del gobierno o de cualquier poder de facto, sea el narco, sea los empresarios, sea la iglesia, sea el Estado. ¿Por qué? Porque tienes que luchar por los derechos humanos de muchísima gente que pueden ser discriminados, ya sean porque son indios, ya sea porque son mujeres, ya sea porque son migrantes, ya sea porque tienen preferencias sexuales diferentes, ya sea porque hayan abortado en un estado donde no se permite abortar. O sea, dependiendo de cuál sea la acción, el defensor de los derechos humanos está siempre del otro lado del orden establecido. No hablo solo del gobierno. Yo creo que los mexicanos, y Morgado, hay una enorme desconfianza por las instituciones del gobierno. Pero eso no significa que no sea un personaje que interactúa con el gobierno. Porque yo no podía ser un detective a la gringa, que él puede estar fuera de todo el gobierno. En México nadie vive fuera del gobierno. O sea, si necesitas algo, necesitas encontrar quién te ayude para conseguir tal copia en tal oficina, para esto, aquello. O sea, el mundo del mexicano es un mundo de amistades y complicidades. Y ese sentido, intenté que Morgado no fuera un agente de fuera, sino alguien que conocía el sistema y podía trabajar con el sistema, pero a la vez él podía determinar dónde poner su raya con respecto a las mentiras del sistema, a los abusos del sistema. Sí. En ese sentido es un mexicano típico, ¿no? No es un mexicano heroico, no es un detective duro. O sea, nunca intenté que fuera la imagen arquetípica o estereotipada del detective privado americano. Es decir, no intenté que fuera alguien duro, fuerte, enérgico, capaz de recibir golpes y devolverlo, sino alguien que trataba de defender a ciertos grupos o personas que estaban en posiciones vulnerables en la sociedad. Y una de las cosas más vulnerables de nuestra sociedad es la memoria. ¿Qué es lo que, cuando me dicen, bueno, ¿qué es lo que defiende Morgado? Morgado defiende la memoria colectiva y la memoria individual. Recordar quién fue, quién hizo qué cosas, quién es responsable de tales actos. O sea, nuestro México, nuestro país, es un país desmemoriado.
que tiene ciertas memorias ubicadas en ciertos episodios de su historia y todo el resto no lo recuerda, ¿no? No sé si pasa lo mismo en España, o sea, España tiene un gran conjunto de obras literarias dedicadas a la guerra civil, pero ahí sacan cosas dolorosas de la propia España, de la época contemporánea de España, o de cuando la transición política, o lo que sea. Pero en México, los dos acontecimientos torales siempre son la Revolución Mexicana, que ocurrió hace un siglo, y tal vez el México del 68. Pero fuera de ahí, todo el resto de eventos históricos de México, locales, regionales o nacionales, están completamente olvidados, exceptuando por unos cuantos escritores. Entre ellos yo llamaría a Carlos Montemayor, por ejemplo, uno de los pocos que escribió o ha escrito sobre situaciones no del centro de México, sino de estados foráneos, ¿no? Digamos Chihuahua en su caso. Historias como el ataque al cuartel Madera en 1965, que de alguna forma son historias olvidadas de México, ¿no? A mí me interesa rescatar la historia de México a través del género policial. Okay.